devenir de la política local y nacional tiene su espacio en el Ping Pong Político. Ping Pong Político. 7:31, bienvenidos al Ping Pong Político. Nuestro tema del día hoy, la marcha de los trabajadores en su día 1 de mayo, una marcha internacional, pero que en esta oportunidad tiene un ingrediente y es el respaldo a favor de las políticas que viene implementando el presidente Gustavo Petro. Saludamos en los estudios de Eco del Conveima al empresario Holman Guevara Paredes, reconocido como una persona cercana a la senadora Paloma Valencia, al Centro Democrático, y que estuvo participando precisamente en las marchas del pasado 21 de abril contra el gobierno nacional. Buenos días, Holman. Muy buenos días a todos los televidentes y oyentes de este importante medio de comunicación, al doctor Francisco Malte y a todos los que están en sintonía. Bueno, y en nuestra sala Zoom está con nosotros el expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Francisco Maltés. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un abrazo fraternal a todos los oyentes y a Helman. Bueno, sí, sectores Camilo Patiño que piensan distinto, y de eso se trata hoy, de abordar este tema de estas movilizaciones de mañana con las dos miradas. Holman, ¿tienen algún carácter político las manifestaciones de mañana en Colombia? Bueno, yo creo que en Colombia existe un derecho y es el de protestar, el de marchar, pero creo que el evento del 1 de mayo lo que busca es ratificar los derechos de los trabajadores que desde el año 1914 en Colombia así lo ratifican. Creo que es importante que los ciudadanos puedan manifestarse en la calle, pero creo que lastimosamente de forma estratégica una actividad que es netamente para reconocer los derechos de los trabajadores ahora se politiza, y obviamente el señor presidente de Colombia aprovecha esta oportunidad para salir a las calles, confundir a los ciudadanos y dar a entender que los que salen a celebrar y a ratificar sus derechos, a su vez están respaldando las políticas de su gobierno. Preocupa mucho que días antes de las marchas del 21 de abril, en sospecha del señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, de que esto fuera un total éxito, pues se cabeció la idea y pidió a los sindicatos que le dieran espacio para él poder salir a participar con ellos a estas marchas. Pero suena también curioso que muchos sindicatos hoy sienten un gran malestar por esta manifestación del señor presidente y que obviamente no van a salir porque no quieren hacer parte de alguna manera de las políticas y de lo que quiere realmente buscar Gustavo Petro con estas salidas en público. Yo espero que los trabajadores sigan ratificando sus derechos, pero lastimosamente hoy vemos un derecho politizado y obviamente le hace bastante daño a la democracia y a la imparcialidad. Claro, le trasladamos esa pregunta a Francisco Maltés, dirigente sindical. ¿Se sienten los trabajadores instrumentalizados por el presidente al acompañarlo mañana en esta marcha del día 1 de mayo? Por supuesto que las movilizaciones de los trabajadores siempre tienen una causa política. Aquí no estamos descubriendo nada nuevo. Esta marcha es para apoyar las reformas sociales que presentó el gobierno del presidente Petro, que son reivindicaciones que siempre hemos venido enarbolando a lo largo del año, a lo largo de la vida. El año pasado el presidente participó en la movilización del 1 de mayo desde el balcón de Palacio. El año antepasado, cuando se presentaron las reformas sociales, hubo encuentros en la Plaza de Armas con el presidente de los trabajadores para socializar las reformas. Y por supuesto que estas reformas tienen un contenido de derechos que expresa una opinión política. Y quienes no les gustan las reformas, pues por supuesto que tienen una expresión política. No es casual que al establecimiento, que a los partidos políticos más rancios en Colombia no les gusten las reformas, porque dan más derechos y más garantías a los trabajadores. Y hay sectores políticos que les gusta que los ciudadanos y los trabajadores tengamos menos derechos. Esto forma parte de una expresión política que está en Colombia, que ha tomado más vuelo, pero que siempre la hemos tenido y la hemos concebido de esta manera.
Hay quienes dicen que hay algo de oportunismo del presidente Petro en integrarse a esta movilización que es institucionalizada, la marcha del 1 de mayo. No, voy a decir algo que estaba pensando de cómo lo digo. El presidente es un trabajador. Al presidente es un empleado nuestro, le pagamos de nuestros impuestos el salario, lo mismo que a los congresistas. Y tiene derecho como trabajador a salir a expresar su opinión. Tiene derecho como jefe de la administración pública a fijar una posición, una política, y por supuesto que está en su derecho de salir, de convocar y de expresar sus opiniones frente al contenido de las reformas. ¿Usted está de acuerdo, Holman, con esa postura, que el presidente va a salir en un ejercicio de trabajador y únicamente bajo esa figura, bajo trabajador colombiano? Los televidentes, los oyentes y el doctor Francisco Malte están muy equivocados y hay una imprecisión muy grande. Primero que todo, a modo de dato, 3 sindicatos importantes, entre esos FECODE, en Bogotá entre el año 2019 y el 2024 le costó solo al distrito 44.000 millones. Ese pequeño derechito del que habla el doctor Francisco Malte, y que en el año 2023, en permisos sindicales, el Estado le ha tocado pagar más de 11.000 millones, y en el 2024, ya por esos permisos sindicales y privilegios, se han pagado más de 1.700 millones. Miren esto tan cómico, porque es que a mí me parece importante que los sindicatos que se van a manifestar ahorita el 1 de mayo, pues deberían, con ese apasionamiento que tienen, como lo dice el doctor Francisco Malte, en la política, lanzarse a la política y no escudarse en los sindicatos para hacer la jugada del enroque, mover 2 fichas al mismo tiempo. Y es que quiero decir con esto que tienen el privilegio de ser líderes, pero además de tener sueldo y con un privilegio adicional, no necesitan ir a trabajar. Entonces a mí me preocupa mucho que hoy muchos sindicatos se escudan precisamente en estas figuras para no ir a trabajar. Y yo le hago la pregunta al doctor Francisco Malte, ¿qué sería entonces de los congresistas, ya que usted habla del presidente? ¿Qué sería de los congresistas? Pues entonces, por ser líderes sencillamente, pues que no vayan a trabajar y se dediquen a andar a lo largo y ancho del país a hacer política, porque eso es lo que hacen los sindicalistas. No van a trabajar y tienen sueldo y ese privilegio. Pero mire cómo es de paradójica la vida. Mañana, 1 de mayo, se celebra el Día del Trabajo en Colombia. Y precisamente mañana le queremos preguntar a los docentes, muy seguramente haremos el ejercicio de forma muy respetuosa, a dónde lo van a atender y a dónde va a reclamar sus medicamentos, ¿sí? Porque mañana, 1 de mayo, precisamente, un sistema de salud especial para FECODE que existe en Colombia y que le cuesta al Estado cada 4 años 13.4 billones de pesos. Obviamente hoy ha sido cambiado y modificado. La fiduprevisora en estos momentos no ha celebrado los más de 8.000 contratos que tiene que celebrar, y la salud de los maestros está en veremos, los del magisterio. Pero con ese nuevo modelo que ha diseñado el gobierno del cambio, el de Gustavo Petro, precisamente lo que quiere supuestamente es ahorrar dinero y resulta que no. Ese nuevo sistema que quiere implementar Petro para FECODE, ese sistema de salud para los maestros y el magisterio, le cuesta al país 18.4 billones de pesos. ¿Y sabe, doctor Francisco Malte, cuánto va a cobrar la fiduprevisora por ahora servir de intermediario y sacar de circulación a las EPS? 1 billón de pesos anual. Y que la Junta le aprobó, sí señores, para que la fiduprevisora pueda administrar como quiera la salud de los maestros, cosa que no ha hecho todavía, pero que además vendrán posibles demandas porque la fiduprevisora solo puede administrar recursos y no puede hacer las veces de administradora de la salud. Y con algo adicional, la superintendencia de salud no la puede intervenir porque es la fiduprevisora. Yo quiero decirle a los maestros que sigan con ese ferviente apasionamiento con este gobierno del cambio, pero que muy seguramente en contados días empezaremos a ver en el muro de los lamentos las quejas por el nuevo sistema que quiere implementar el señor Gustavo Petro. Yo aplaudo que los trabajadores en ese derecho que se le dio por allá en la empresa McCormick en Chicago, Estados Unidos, en 1886, doctor Francisco Malte, que se habló de los derechos de los trabajadores, donde en esa fábrica se maltrataron a los trabajadores
Hoy yo digo que los trabajadores tienen derecho a marchar, pero no a hacer política. Separemos las cosas, doctor Francisco Malte, porque los derechos de los trabajadores y el 1 de mayo es insignia, donde se ratifican los derechos de los trabajadores. Ahora, que usted quiera confundir a los ciudadanos y decir que esto es política, pues una vez más ratificamos, obviamente, esa gran donación de FECODE, que se la dio al gobierno de Gustavo Petro, más de 500 millones de pesos, y que obviamente nunca fue consultado a los que hacen sus aportes sagrados a FECODE. Claro, a esta hora tenemos también contacto con el dirigente sindical Francisco Maltés. Esas cifras que nos da Holman Guevara del costo del nuevo sistema de salud para los educadores, ¿ustedes las tienen las mismas cuentas o son diferentes? Vamos por partes. El permiso sindical es un derecho universal que está consagrado en los principios fundacionales de la OIT y está consagrado en la Constitución Política. Entonces, lo que simplemente nosotros hacemos es uso de un derecho constitucional y de un derecho universal que está consagrado en los principios fundacionales de la OIT. Y mire que lo que está diciendo de pie el doctor Helman es política. Si él dice que es empresario, sí, pero se está oponiendo a unos derechos universales que tenemos que están consagrados en la OIT y en la Constitución. Si no le gustan los permisos sindicales, al doctor Helman debería de plantear una reforma constitucional. Segundo, aquí hemos visto varios videos que se han vuelto virales de unas senadoras, creo que las admira mucho el doctor Helman, que salieron a decir, no queremos las reformas, vamos a romper el quórum, nos vamos a retirar, vamos a sabotear este proceso. Y no van a trabajar y por eso le pagamos a señoras que dicen que son senadoras o que fueron elegidas. Y eso es política. Los senadores, los congresistas, los representantes de la Cámara, por supuesto que viven haciendo política. Es que esto es política. Y ellos hacen política en contra de los derechos de los trabajadores, tal como esa señora dijo que se salía para sabotear el avance de la reforma pensional. Varias senadoras de ese partido. Ahora, aprovecho para decirle a los compañeros y compañeras del magisterio y a los directivos docentes que a partir de mañana pueden ir a cualquier clínica, a cualquier hospital, a que sean atendidos en iguales o mejores condiciones a lo que lo venían haciendo antes. Antes, los profesores tenían unas pocas clínicas que los atendían. Hoy, con el convenio que se ha hecho, que ha desarrollado el gobierno del presidente Petro, pueden ser atendidos en cualquier parte del país y por una clínica privada o por un hospital público, y esas cuentas serán transmitidas por la entidad al fondo. Es decir, que las posibilidades de atención van a mejorar de una manera sustancial para los docentes, hombres y mujeres, y para los directivos docentes. Estamos a esta hora precisamente en contacto con Francisco Maltés, que fue presidente de la CUT, y estamos aquí en debate hoy en el Ping-Pong Político con Noticias con el empresario Holman Guevara. Bueno, Holman, después de estas marchas del pasado 21 de abril del Centro Democrático, vamos a seguir de aquí en adelante una marcha a favor del gobierno, otra marcha en contra. ¿Qué le espera al país? Porque pues podemos llegar a un punto de quizás de agotamiento. ¿O usted lo ve diferente? Pues mire, yo creo por el contrario que antes de hablar de agotamiento, lo que vamos a ver es a un pueblo enarbolado por los sentimientos del amor, por el sentimiento de amor hacia la patria, hacia la democracia. Las marchas que han sido convocadas por la oposición han sido marchas tranquilas, rodeadas de paz, de tranquilidad, donde no ha habido ninguna actividad ni presencia ni siquiera de la policía, donde no ha habido un solo vidrio roto, donde se han dado unas marchas en completa normalidad, donde se han cantado arengas, pero realmente no se ha causado ningún tipo de daño. A mí me parece que es muy importante que el presidente Gustavo Petro escuche la voz de los colombianos y que obviamente con ese retiro espiritual que hubo este fin de semana puedan salir buenas decisiones para Colombia. Creo que las marchas, le quiero ratificar al doctor Francisco Malte, que las marchas del 1 de mayo es un derecho y aplaudo estas marchas, pero lamento que de alguna manera
sean aprovechadas para agitar un proyecto político como el de Gustavo Petro. Un proyecto político que le hace mucho daño al país, doctor Francisco Malte, y que la historia está escrita por los victoriosos a su forma y a su modo. Y yo veo que usted, haciendo parte de esta gran agremiación sindical y que ha sido una figura representativa de la Central Unitaria de Trabajadores, pues le asiste el derecho de defender precisamente lo que a muchos no les parece. Y quiero decir con esto, precisamente porque usted tomó ahí el tema de la reforma pensional, que a mí me preocupa. Para mí y para muchos ciudadanos, la reforma pensional no es otra cosa más, doctor Francisco Malte, que una pirámide al mejor estilo de David Murcia Guzmán y DMG. Porque hoy lo que quieren es recaudar mucho dinero. Estamos hablando de que al Estado colombiano, al gobierno, le van a empezar a entrar más de 3 billones de pesos. Y lo que quiero decir con esto es que pasará de tener hoy el sistema de Colpensiones 6.7 millones de afiliados a tener casi 24 millones. Le van a entrar unos ríos de dinero, pero usted sabe, doctor Francisco Malte, que así como el trabajador al que usted defiende hoy tiene que pagar el 4%, sumado a lo que paga el 12% el empleador y un total de 16% en pensión, en el 2045, doctor Malter, usted sabe que a ese trabajador le va a tocar pagar el 35%. Usted sabe, doctor Francisco Malte, que en el año 2070 no habrá plata en los fondos y que lo único que necesita hoy el señor Gustavo Petro es tener dinero en caja y dejarle un problema a las siguientes generaciones. Para mí es muy importante decirle la verdad a los ciudadanos. Y yo veo que defienden de forma vehemente esa reforma pensional, una reforma lesiva, porque hoy lo que podemos ver con esta reforma es pan para hoy, hambre para mañana. Y me preocupa además esos jóvenes que tanto defiende precisamente ustedes en su gobierno y desde sus sindicatos y de sus movimientos populares a los jóvenes. Precisamente si pensaran en los jóvenes, pensarían que esta reforma pensional lo único que trata de hacer es generarle caja y flujo de caja al gobierno de Petro, pero a dejarle un grave problema a las siguientes generaciones. Mire, las reformas pensionales en Colombia se hacen más o menos cada 30 años. Con esto que está pasando en Colombia, de darse la reforma pensional, lo que vamos a encontrar es una reforma mínimo a 10 años, porque el sistema se va a estallar, desafortunadamente, doctor Francisco Malte, pero muy seguramente en el 2070 ni usted ni yo estaremos vivos. Tal vez Dios se ha acordado de nosotros, pero sí, tremendo problema le vamos a dejar a las siguientes generaciones. Lo que preocupa además es que esta reforma pensional puede dejar un crecimiento en el pasivo pensional más del 190% del Producto Interno Bruto. Esto es muy grave, doctor Francisco Malte, pero bueno, solucionemos el problema hoy y dejémosle el problema a las siguientes generaciones, según ustedes. Bueno, ¿qué visión tienen las organizaciones sindicales, doctor Maltés? ¿La reforma pensional realmente es negativa? ¿Puede afectar a los jóvenes? Se le olvida al doctor Hellman en ese recuento de las movilizaciones decir que las movilizaciones que ha hecho la derecha en Colombia, el gobierno del presidente Petro las ha respetado, a diferencia de lo que pasó en el gobierno de Duque, que en la protesta social asesinaron a 100 jóvenes y a otros 100 les sacaron los ojos. Aquí han habido movilizaciones de la derecha y el presidente Petro no ha puesto siquiera la policía para que los golpee, ni siquiera para que los acompañe. Esto es una muestra de que el presidente Petro sí respeta la democracia. Segundo, creo que al doctor Holman le hace falta que lea lo que se aprobó. Se aprobó una reforma pensional a la que le faltan 2 debates, en las cuales se aprueba que el Banco de la República va a tener un fondo cuenta que va a manejar los recursos de las pensiones. Es decir, esto no es plata que va a utilizar el gobierno, va a ser manejada por un fondo cuenta del Banco de la República. Tercero, en esta reforma pensional se aprueba que 3.200.000 personas mayores que no tienen derecho a pensionarse, el gobierno les va a dar una ayuda de 223.000 pesos mensuales que se podrá incrementar cada año en torno a la inflación causada. Mientras que en el gobierno de Duque a estas personas les daban 40.000 pesos mensuales. Miren la diferencia de la política social. Es que Petro sí tiene una política social. Lo otro era un asistencialismo que escasamente para los buses le generaban a las personas. Hoy con esos 223.000 pesos pueden comer algo. Asimismo,
se garantiza que las personas que no aportaron, no completaron las 1.300 semanas y les faltan menos de 300, se pueden pensionar y siguen pagando lo que le hace falta. Esta reforma pensional no aumenta la edad, no aumenta las semanas, ni la forma de liquidar la pensión. Mientras que la reforma pensional que proponía el presidente Duque, que fue la causa del estallido social, ¿qué proponía? Era unificar la edad de pensiones en hombres y mujeres a 65 años, 30 años de cotización y que la pensión fuera el promedio de vengado en toda la vida laboral. Es decir, pretendía Duque acabar las pensiones en la práctica y que fueran por menos del salario mínimo inclusive. Y aquí lo que hace el gobierno, el presidente Petro, con la reforma pensional es generar mayores ingresos a los más pobres, garantizar las pensiones efectivas y mantener un flujo de caja que va a ser manejado de forma autónoma e independiente por un fondo cuenta del Banco de la República. Creo que no es bueno decirle tantas mentiras a la población colombiana y leer un poquito más lo que aprobó el Congreso de la República. Malte, perdón, excúseme, doctor Francisco Malte. Es una práctica vieja de personas que cuando se someten a la ponderación y al debate, y es una manía del petrismo mandar a estudiar y a leer porque quieren mostrarse ante los ciudadanos ustedes como los intelectuales. Pero quiero decirle lo siguiente, no la vamos a dejar, Petro. Yo quiero que saque del rótulo las marchas de la derecha. Doctor Francisco Malte, usted está muy equivocado. Y está muy equivocado, y se lo digo porque las marchas del pasado 21 de abril fueron marchas de ciudadanos del común. Fueron marchas con movilizaciones de forma voluntaria de ciudadanos de toda clase social, de todo tipo social, de todo tipo de religión, de color, que salieron a las calles precisamente a decirle al presidente Gustavo Petro: no estamos de acuerdo con sus políticas y sus reformas. Yo le quiero recordar a usted, doctor Francisco Malte, que usted y muchos de sus compañeros y muchos sindicatos salen a las marchas porque los obliga el gobierno, porque es la primera vez en la historia de este país que vemos a un presidente participando en las marchas del 1 de mayo y todos felices. Extrañamente, es imparcial cuando ustedes son los que financian precisamente la campaña de un presidente. Y quiero decirle que esto no sea un generador de odio, doctor Francisco Malte. Yo creo que los ciudadanos tenemos que hoy un derecho, y es de salir a protestar respetuosamente. Lo que pasa es que en el tal estallido social, lo que vimos fue una cantidad de bandidos y criminales financiados por las guerrillas colombianas, con unos agitadores desde el Congreso que me reservo mencionarlos, y que obviamente salieron a hacer destrozos. Entonces, ¿qué hacemos, doctor Francisco Malte? ¿Desaparecemos la fuerza pública? ¿Dejemos que entonces los de la primera línea y todos los criminales y bandidos del país, escudados en una tal marcha, una explosión social, acaben con Colombia? Doctor Francisco Malte, la cifra de los 16 billones de pesos en daños en Colombia, eso no se lo inventaron los policías, ni son parte de las estadísticas mentirosas. Esos son daños causados. Y quiero decirle que fui víctima muchas veces en intersecciones viales donde personas consumían bazuco, marihuana, pegante, alcohol. Personas indigentes y gente de la calle con cuerdas y palos impidiendo el paso. ¿Eso es lo que usted llama entonces una marcha pacífica, doctor Francisco Malte? Las marchas de los ciudadanos del común y estas del pasado 21 de abril fueron marchas cívicas y ciudadanas, voluntades de los colombianos, y donde no vimos en ninguna parte haciendo fila para que le dieran 20 o 50 mil pesos o recibiendo un plato de comida o luego dejándole unos buses y recogiéndole unos buses. Qué chévere que este país, todos los ciudadanos salgan a protestar tranquilamente sin que nadie los lleve. Diferente a lo que estamos viendo hoy, como el CRIC y muchas comunidades indígenas se desplazaban esta semana a lo largo y ancho por el sur del país para llegar a Bogotá. Y al mejor estilo de las guerrillas marxistas, empezar a hacer círculos y maniobras en la Plaza de Bolívar para intimidar a los ciudadanos. Yo le pregunto, doctor Francisco Malte, ¿cómo creen que llegan esas comunidades indígenas a Bogotá? ¿A nombre de la abejita Conavi? ¿Gratis? O sea que nadie les da plata. ¿Cuánto cuesta este desplazamiento y esta logística? Eso no lo ve usted en las marchas de los ciudadanos como las que hicimos el 21 de abril, doctor Francisco Malte. Y hay que ser realista. ¿Cuánto se gasta el gobierno en montajes, en tarimas y en escenarios y en artistas para llevarlos? Lo que veo es que el gobierno de Gustavo Petro ha fracasado tanto
tanto en esos intentos por tratar de llenar las plazas públicas y no le está funcionando. Y entonces, como decimos en el adijo popular, doctor Francisco Malte, a la sombra del enfermo come el alentado. Y entonces vamos a aprovechar las marchas del 1 de mayo para salir y entonces decir que todos los que salieron a marchar y a reconocer y a ratificar sus derechos están respaldando a Gustavo Petro. Yo le pregunto, doctor Francisco Malte, ¿acaso usted, como sindicalista curtido, no es consciente que hay algunos sindicatos que dijeron que no iban a salir porque no iban a permitir que el señor Gustavo Petro se apoderara de unos derechos y que los volviera políticos? Le dejo esa reflexión, doctor Francisco Malte. Bueno, digamos ¿están unidos rápidamente todos los lo sindicatos siguiente. en la movilización de mañana o hay algunos que no piensan participar en esta jornada? Bueno, digamos lo siguiente, creo que es temerario, falta la verdad, es irrespetuoso y pone en peligro la vida de los indígenas del CRID afirmar que son guerrilleros. Creo, doctor Gelman, que usted debe retractarse de esa afirmación que es calumniosa, que no corresponde a la verdad y que pone en peligro el movimiento indígena en Colombia. Creo que es desafortunado esa apreciación que se hace aquí. Segundo, yo no trato a nadie con odio, los trato con respeto, con argumentos que no me han podido rebatir en esta entrevista ni en otras. Si vamos a entrar en detalle, digamos lo siguiente. Trabajadores de las EPS fueron obligados a marchar el pasado 21 del presente mes. Las organizaciones sindicales que hacen presencia en algunas de estas EPS así lo denunciaron, fueron conminados a trabajar, a presentarse en determinados sitios ante sus jefes. En Bogotá vimos parqueados cientos de buses detrás de la calle 26 por el Salitre, que traían personas de diferentes lugares, vaya uno a saber de dónde. Y en muchas entrevistas que vi, que se volvieron virales, algunas de ellas, le preguntaba a la prensa a algunos ciudadanos por qué marchaban, y todos decían odio a Petro, detesto a Petro, Petro guerrillero. Y cuando le decían dígame algo concreto que no le gusta de Petro, se quedaban mudos. Lo que quiero decir con esto es que en las movilizaciones del 21 de este mes hubo cierta manipulación de la información para que la gente se movilizara y se ha instrumentalizado el odio y no la racionalidad para que la gente avance. Ahora, por supuesto que en el movimiento sindical, que es un movimiento sindical pluralista, democrático, pueden haber algunas pequeñas expresiones que no les gusta lo que está haciendo el gobierno. Bueno, tienen el legítimo derecho, tienen el legal derecho, y si se quieren quedar en su casa durmiendo, pues lo pueden hacer sin mayores problemas y se les respetará el derecho que tienen. Pero quiero decir que esas son pequeñas expresiones del movimiento sindical. Este 1 de mayo vamos a mover cerca de 500,000 de trabajadores y de ciudadanos a lo largo y ancho del país, por supuesto, incluida la bella Ibagué. Pues muchas gracias a Francisco Maltés, expresidente de la CUT, por estar con nosotros estos minutos aquí en Ecos del Conveima. Gracias también a Holman Guevara, como siempre polémico y controvertido aquí. Siempre tendrá un espacio en los micrófonos de Ecos del Conveima para expresar su opinión frente a estos temas que convocan el interés del país. Quiero terminar diciéndole al doctor Francisco Malte y a los sindicatos y a los ciudadanos que saldrán mañana a marchar que estoy completamente de acuerdo con esta manifestación de ratificación de sus derechos. Que así sea, porque como lo dije al empezar el programa, eso es un derecho y se está manifestando en Colombia desde 1914. Es un derecho que tienen los trabajadores y por eso veo con muy buenos ojos siempre las marchas del 1 de mayo. Espero que no sucedan dos cosas, porque lo que nos cuenta el doctor Francisco Malte, además que prácticamente son ángeles caídos del cielo los que saldrán a marchar, pues ojalá que no tengamos que ver esas pobres señoras trabajadoras humildes de Colombia arrodilladas en los pisos con guantes y jabón limpiando las paredes precisamente de todos esos grafitis alusivos y cargados de odio, y obviamente no queremos ver vidrios rotos. Esperamos que esas manifestaciones de ratificación de derechos, doctor Francisco Malte, sean pacíficas y tranquilas,
como las marchas, no de la derecha, como usted nos quiere rotular, sino como las marchas de los ciudadanos que hoy no estamos de acuerdo con el señor Gustavo Petro. A usted felicitarlo por esa gran labor que hace en defensa del gobierno de Gustavo Petro y en defensa de los sindicatos. Va por muy buen camino y lo felicito porque es un hombre exitoso en el mundo del sindicato. Un abrazo para usted y para todos los que nos vieron.